Café con la Biblia le invita a estudiar el tema hasta el último escalón. ¿Qué hacer cuando los problemas tienden a empeorar y empeorar? Descendemos hasta lo más profundo porque se acumulan circunstancias, situaciones que nos quieren ahogar. Quédese con nosotros y disfrute de este estudio bíblico. Llamamos problemas a las dificultades que enfrentamos en nuestras vidas, muchas veces a diario o en ocasiones se comienzan a juntar los problemas y a hacer cada vez más y más difícil salir de estas situaciones. Pero cuando un problema comienza a crecer y se comienzan a juntar una serie de variantes, es cuando sentimos que caemos al abismo. Y veamos un ejemplo. Cuando el problema se extiende en el tiempo, es más difícil, porque un problema momentáneo que se resolvió trae mucho menos desgaste a las personas. Pero también cuando dentro del proceso se sufre mucho, hay situaciones de la vida que ameritan un sufrimiento bastante grande mientras se encuentra el problema. Puede ser una situación de salud, puede ser una situación legal o cualquier otro problema que tengamos en la vida que nos hace sufrir durante el proceso. También encontramos situaciones de la vida que al enfrentarla experimentamos discriminación social porque tenemos esa situación. Llámese enfermedad, llámese problema familiar, que dentro de la misma familia hay discriminación. Pero también ese problema, cuando lleva discriminación, se sufre en el proceso, se extiende en el tiempo y se le agrega un gasto económico fuerte, nos hace pensar que estamos descendiendo más y más, que eso nunca va a acabar. Pero ¿cuál es otro escalón que podemos descender para llegar casi al abismo en una situación agobiante? Cuando encontramos que esa situación o ese problema, a pesar de que hacemos intentos y que se extiende en el tiempo y de que hay sufrimiento, no encontramos ninguna mejoría. A pesar de que hemos hecho gastos económicos, no hay solución aparente. No hay mejoría. Es cuando nos falta un escalón para caer al abismo. Y este es cuando la situación se complica más. Porque hemos pasado por tener varios escalones. Cuando sufrimos en el proceso, cuando se extiende en el tiempo, este problema se encuentra con factores de discriminación. Hay gastos económicos fuertes y no hay mejoría. Es cuando el problema se hace una situación inmanejable. Hoy vamos a estudiar un personaje que se encuentra en las Escrituras, que pudo haber experimentado todos estos factores y que hizo de ese problema algo agobiante, pero tuvo una salida, tuvo una respuesta. Y yo quisiera que usted y yo aprendiéramos de esta historia, porque va a ser de mucha ayuda para cuando enfrentemos esas situaciones que pensamos que nunca vamos a salir de ahí. Estaremos reflexionando
en el texto de Marcos capítulo 5, el Evangelio de Marcos capítulo 5, en el verso 24 en adelante, dice de la siguiente forma: fue pues con él y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Ahí Jesús andaba dentro de la multitud, dentro de la gente, posiblemente 2.000, 3.000 personas que siempre lo acompañaban a él para ver sus milagros, presenciar sus palabras. Y sigue diciendo el texto: pero cuando él iba caminando y lo apretaban, dice el verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Aquí hay una escena que resume todos los escalones problemáticos que puede experimentar una persona en una situación difícil. Y analicemos un momento el texto. Dice que una mujer, recordemos que dentro de la sociedad israelita, en el momento de que Jesús andaba ahí, la sociedad tenía una ideología de en cuanto a la mujer no tenía algunos privilegios como lo tenían los hombres. Ya eso era una situación que agravaba, que agrandaba su problema. Dice que una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esto era una situación que se extendía en el tiempo. Era una situación de la cual no se podía salir, no había podido salir. Y máxime que cuando tenía este tipo de enfermedad era discriminado por la sociedad. Y veamos un ejemplo, un texto que nos da luz al respecto. ¿Cuál era la problemática discriminatoria y religiosa que tenía esta mujer? Bueno, en Levíticos capítulo 15, verso 19 al 22 encontramos un texto que nos da luz. ¿Por qué era la situación tan grave de esta mujer? Porque la ley de Moisés hablaba lo siguiente: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos. Se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Esto lo está hablando como mandamiento, como una situación que agravaba la discriminación, porque se consideraba inmundo todo lo que este tipo de mujer que padecía esta situación tocare. Y si alguien le tocaba o ella tocaba a alguien, se hacía inmundo. Ahora bien, ¿cuál es la situación que teníamos en el escenario con Jesús?
al haber leído este texto del Antiguo Testamento y la ley de Moisés, entendemos cuál era la situación grave en que se encontraba esta mujer. Primero, que era mujer, y segundo, que tenía un problema en el tiempo, hace 12 años, pero también era una enfermedad que la hacía inmunda ante la sociedad. Había discriminación, debía de hacer una serie de rituales para purificarse. Sin embargo, no lo podía hacer porque tenía 12 años de padecer esta enfermedad. Y si ella tocaba a alguna persona, la hacía inmunda. Entonces las personas se apartaban de ella. Y dice que ella había sufrido mucho de muchos médicos, es decir, posiblemente en los tratamientos, en los intentos por quitar su mal de su cuerpo, había tenido dolores, había hecho algunos tratamientos que denigraban su cuerpo físico y había sufrido, pero también había tenido una situación económica bastante grave, pues había gastado todo lo que tenía por eliminar su inmundicia, su enfermedad. Y para sumar a la problemática, dice que nada había aprovechado. Entonces viene la frustración, cuando se extiende en el tiempo el problema, cuando las personas lo ven como mal aquella situación y señalan y dicen, seguro es un castigo de Dios, por eso es que estás en esta situación, en este problema. Y también en nuestra vida real, cuando sufrimos a través de los tratamientos agresivos que nos da los diferentes clínicas. Y por otro lado, cuando encontramos que ya nuestra economía flaquea porque esa enfermedad no desaparece y gastamos en médicos y nada se aprovecha, entonces viene la frustración que nos puede hacer actuar de una forma inadecuada. Dice que no solamente no aprovechaba nada, sino que le había ido peor con aquellas situaciones. Cuando consumimos nuestro dinero, pagamos a los médicos en esta situación y ese tratamiento nos hace más daño, pues la frustración crece aún más. La desesperación llega a nuestras vidas porque estamos empeorando la salud. Y estamos hablando aquí directamente de salud porque el texto es lo que lleva el tema. Sin embargo, puede ser cualquier otra situación. Una situación legal que usted piensa que nunca va a salir. Una problemática familiar en la cual estás involucrado desde hace mucho tiempo y que en algún momento has sufrido mucho, a pesar de que has invitado y has querido hacer terapia de consejería, has hablado con abogados, con psicólogos, con pastores, has comenzado o has tratado de solucionar el problema, pero antes te va peor con todo el consejo, con todo lo que has hecho. Esto se puede trasladar a cualquier ámbito de nuestras vidas. Aquí especialmente es una situación de salud. Pero sigamos leyendo. Dice, cuando oyó hablar de Jesús. Y es que es ese momento especial. Cuando estemos en una situación de estas y oímos hablar de Jesús, debemos de actuar. Dice que ella vino por detrás entre la multitud y tocó su manto.
manto, tocó el manto de Jesús, pero dice que lo hizo de una forma secreta, ahí por detrás, y se metió dentro de la multitud. Recordemos que el punto de atención era Jesús, pero ella en su corazón sabía algo. Ella puede distinguir la oportunidad que Jesús iba pasando por ahí. Dice que lo tocó por detrás, pero el asunto de tocar a otra persona era grave, mucho menos a un maestro como lo era Jesús. Dentro de la cultura judía se consideraba que podía quedar inmundo aquel maestro. ¿Por qué? Porque lo había tocado una mujer con esta situación de salud. Dice que tocó el manto de Jesús. Ella se arriesga a actuar, de que la discriminaran aún más. La pregunta es, ¿por qué la mujer tocó el manto de Jesús? ¿Qué era lo que ella pensaba en sí misma que iba a suceder? La palabra tiene la respuesta. Mira lo que dice el verso 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella misma sabía en su interior, tenía una fe grande, iba a ser sana, iba a ser salva de aquella enfermedad si tocara solamente su manto. Pero, ¿cómo iba a pensar esto una mujer que había sufrido durante 12 años? Que había asistido a consultas médicas reiteradas veces y los tratamientos la hacían sufrir y la hacían empeorar. ¿Cómo era posible que ella pensara que solamente con tocar el manto de un maestro iba a ser sana? Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando ella tocó el manto de Jesús? El verso 29 nos da la respuesta. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces dice que inmediatamente el problema, su situación de salud, desapareció y más bien sintió salud en su cuerpo, sintió que su cuerpo estaba sano de aquello que lo había azotado durante muchos años. Es necesario tocar el manto de Jesús. ¿Acaso se dio cuenta Jesús de la situación que había acontecido en ese momento? Por supuesto, el verso 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Sí, esto era una situación curiosa, porque en el texto leímos que a él lo seguían muchas personas y lo apretaban ahí dentro de la multitud. Unos por detrás, por delante, por los lados. Iba como cuando andamos dentro de una multitud de personas que rozamos unos con otros y que de alguna forma no nos enteramos quién es el que está a nuestro lado, pero él hace una pregunta que para los discípulos era un poco absurda, porque le dicen, Maestro, ves que la multitud te aprieta y aún así dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús se refería a otra situación, porque muchos tocaban a Jesús, pero lo tocaban sin ningún propósito, sin ningún interés. Y es que nosotros podemos estar
buscando a Jesús y decimos que lo tenemos en nuestro hogar, en nuestras vidas, pero no tenemos ningún propósito con Él. Solamente cuando hay propósito y nos acercamos a Jesús es cuando podemos ver la bendición de Dios. Por eso decimos, pero es que yo siempre ando con Dios, yo creo en Dios, pero ¿lo has buscado con algún propósito? Es la pregunta, porque mira lo que sucede. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, porque no es lo mismo que digamos que creemos en Jesús y cuando lo hacemos de la forma que esta mujer lo hizo. Ella creyó, a pesar de que había perdido dinero con los médicos, ella dijo, con solo que tocare el manto de Jesús seré sana. Y eso sucedió. Entonces dice que él insistía en mirar a su alrededor para ver quién se había acercado con fe. Hoy, miles de millones de personas alrededor del mundo dicen creer en Jesús, se acercan a Él, pero lo hacen de una forma religiosa, de una manera dominguera, que vamos a un lugar y solamente por 1 o 2 horas escuchamos el nombre de Jesús, pero todo el resto de nuestra semana nos olvidamos de Él. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Aquí es un desenlace bastante interesante, porque nos dice que aquella mujer escuchó la voz de Jesús, que él decía, ¿quién me ha tocado? Pero la mujer dice que temiendo y temblando, porque se iba a enfrentar a las miradas de una gran multitud que la acusaba. Aquel gran maestro Jesús, que hacía milagros, pero como autoridad religiosa podía condenarla si quería. Sin embargo, dice que ella viene temiendo y temblando, en un temblor, porque ella sabía lo que había pasado en ella. Pero se postró ya ahora delante de él y le dijo toda la verdad. En señal de humillación se postra delante de Jesús. Ella no sabe lo que le va a decir este gran maestro, Jesús, el Hijo de Dios. Pero dice que ella se postra y le confiesa toda la verdad. Le dice que estuvo enferma, que había tenido 12 años y le comienza a contar aquella historia. Pero le dice, cuando toqué tu manto, fui sana y sentí salud en mi cuerpo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué fue lo que aconteció? Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mira lo que dijo Jesús. Él no reclamó de por qué me habías tocado. Ahora me insistes inmundo por haber tocado mi traje. Ahora debo de ir a hacer algunos rituales para purificarme. Porque eres tan insensata, tan insensible. Porque no comprendes mi situación como maestro. No, él no le dijo nada de eso. Simplemente él le dijo, hija, lo que te ha salvado es tu fe, porque aquí hay muchos alrededor mío que me han tocado y nada ha sucedido en ellos, pero tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, es decir, no tengas ningún remordimiento en tu vida. Ahora sí disfruta tu vida porque has tenido fe, te has acercado con fe y ha sucedido el milagro. Queda sana de tu azote. Cuán necesario es acercarnos a Jesús con la fe de esta mujer, que se consideraba inmunda ante la sociedad, pero ante los ojos de Jesús fue limpia
y ella podía tener un corazón en paz y tranquilidad. Vamos concluyendo con esta reflexión que he escrito para hacer un resumen y rescatar algunos puntos neurálgicos de esta enseñanza. ¿Quién me ha tocado? La multitud lo apretaba, pero sin ningún propósito, solo lo seguían por curiosidad. Esto se resume en lo siguiente: podemos nacer en un hogar o una cultura religiosa que nos enseñan a estar cerca de Dios, pero sin propósito. Entonces nuestras vidas no cambian y no hay manifestaciones de Dios en nosotros. Las personas que verdaderamente alcanzan la salvación es la que buscan sin importar los perjuicios sociales o los obstáculos. Generalmente son las que tienen más necesidades aparentes. Han descendido hasta el último escalón. En ocasiones, lo que hace falta es solo un pequeño toque de Dios. Por lo tanto, extendamos nuestras manos y alcancemos su manto. Ese pequeño gesto hace lo que muchos expertos y dinero no pueden hacer. Las faltas o pecados no te impiden que te acerques a Dios en busca de su misericordia. ¿Cuál es tu problema entonces? No hay problema tan grande que Dios no pueda solucionar. Solamente confía. Gracias por haber compartido con nosotros este espacio en un café con la Biblia. Te invitamos a que te suscribas al canal y a que sigas buscando semanalmente mensajes como estos, pero también compártelos con otras personas que tienen necesidad para que ellas puedan edificarse con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Que Dios les siga bendiciendo.